Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar que hoy nos trae aquí, que es Salud del Oído en adultos y personas mayores. Yo soy Maribel Andrés, lo sabéis todos, vocal nacional de óptica y acústica de esta casa, del Consejo General, y hoy estoy aquí moderando el webinar muy bien acompañada. A mi derecha está Serafín Sánchez Gómez, presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Bienvenido, Serafín. Y a mi izquierda lo conocéis, Nacho Migoya López, farmacéutico comunitario, vocal de óptica y acústica y además secretario del Colegio de Farmacéuticos de Asturias. Gracias, Hola, Nacho. ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a los dos por estar aquí. Vamos a compartir 90 minutos que yo creo o espero que sean bastante interesantes para todos vosotros, porque vamos a hacer la segunda etapa de la campaña que comenzamos el año pasado, Salud del Oído en infancia y en adolescencia. Este año nos tocan las personas mayores, los adultos, entre los que nos encontramos todos nosotros, y también las personas, bueno, pues que le llamamos senior o tercera edad, que ya tienen una problemática un poquito más interesante. No os preocupéis porque todas las dudas que os surjan, al final vamos a dejar unos 20 minutitos para que las podáis hacer en el chat, y aquellas preguntas que no dé tiempo a contestar en el chat, pues no pasa nada porque las contestaremos y las publicaremos por escrito y las podréis, os llegarán a todos vosotros, así que no tiene importancia. Como hoy el tema es muy intenso, no quiero demorarme más y vamos a empezar hablando de presbiacusia, de pérdida de audición. Y si te parece, Serafín, ¿nos podrías contar qué cambios naturales sufre nuestro oído conforme vamos envejeciendo? Pues efectivamente se aprecia una pérdida de audición. A veces no sabemos distinguir si es realmente una enfermedad o es algo inherente al propio envejecimiento, pero lo que sí es cierto es que según avanzamos en la edad, la dificultad auditiva va a producir unas dificultades comunicativas. La gente va a tener problemas de comunicación y por eso es importante que contemplemos la presbiacusia como algo prevenible dentro de su impacto, aunque tengamos que tratarlo y tengamos que aplicar soluciones auditivas. ¿Y a qué edad suelen producirse estos cambios? La vida cada vez es más larga, las personas vivimos cada vez más años, nuestra esperanza de vida en España es de las más altas del mundo, pero la edad biológica sigue existiendo a partir de los 50, 55 años cuando apreciamos esta pérdida de audición por la edad. Un 30% aproximadamente de las personas con más de 60 años tienen ya pérdida auditiva relevante y esta cifra alcanza el 75% de las personas mayores de 80 años. ¿Esta pérdida auditiva sería gradual o de golpe? La que corresponde al envejecimiento suele ser progresiva y muchas veces tan progresiva que la propia persona se da cuenta de cómo avanza la sordera en su caso. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay algunas personas que sufren sorderas que llamamos súbitas o pérdidas auditivas bruscas que corresponden a otro tipo de enfermedades que habitualmente nosotros las relacionamos con infecciones de virus, víricas, y de hecho después del COVID hemos tenido mucha constancia de que ha habido muchas sorderas súbitas precisamente relacionadas con el COVID. Vaya, eso es algo totalmente novedoso, eso no ocurría hace 5 años. No, antes había sorderas súbitas, pero eran mucho más esporádicas y ahora después del COVID sí que estamos apreciando un repunte del número de sorderas súbitas. ¿Y tú piensas que si existen antecedentes familiares en tu casa, tú tienes propensión a tener sordera? Sí, en el campo de la audición somos perfectamente conscientes, hay evidencias científicas que lo apoyan, que el componente hereditario de las sorderas es muy marcado. Es decir, no solamente ocurre en los niños, que tienen un componente genético claro, una herencia que aparece muchas veces en el momento del nacimiento como en una pérdida auditiva, una hipoacusia, pero también a lo largo de la vida de las personas se encuentran que hay antecedentes familiares que tienen hipoacusia, pérdida auditiva, y nosotros debemos fijarnos en esas pérdidas auditivas que ocurren en edades más precoces, no las típicas presbiacusias, sino las pérdidas auditivas que aparecen en edades de 20, 30, 50 años, que son las que van a marcar mucho más la severidad de la presbiacusia. Yo estoy en mi farmacia, tengo pacientes que vienen a hablar conmigo, que me comunican cosas, pero ¿cuáles son las señales de alerta que yo tengo que detectar para decir, esta persona tiene que ir al especialista? Muchas veces la evolución de la presbiacusia o de cualquier pérdida auditiva hace que el paciente o la persona se vaya adaptando, que vaya teniendo una aceptación de su pérdida auditiva y no le da tanta importancia como los que están a su alrededor. Muchas veces son las personas, los familiares que están conviviendo con esta persona las que le alertan de su incapacidad de comunicarse porque pone la tele altísima,
porque cuando le están hablando no se entera de lo que le están diciendo, se va aislando progresivamente, no entiende lo que le están explicando muchas veces en las tiendas o en los bares donde él acude. Entonces, pues muchas veces son los familiares los que le van a alertar a esa persona de que necesita ayuda. Cuando también nosotros somos capaces de identificar severidad en la pérdida auditiva es cuando vemos que esa persona ya se está aislando, cuando ya no tiene esa vida social que tenía antes y muy especialmente cuando no tiene otra enfermedad más que esa pérdida auditiva. ¿Se puede relacionarse con aquellas personas que estando solo contigo oyen bien, pero cuando están en un ambiente de ruido ya no oyen nada? Sí, efectivamente, la audición tiene un componente ambiental muy importante. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las pruebas auditivas, lo hacemos en un entorno muy controlado, de un silencio importante, que no es el que corresponde a la vida real. Exacto. Por eso tenemos mucho interés en que las personas nos comenten, nos cuenten cómo perciben sus conversaciones en ambientes ruidosos, sobre todo. El ruido es muy molesto, no solamente de tipo anímico, sino que confunde mucho los sonidos que se perciben como mensaje auditivo. Y por eso es muy importante que también valoremos cómo esas personas se desenvuelven en ambientes ruidosos. A modo informativo para todos nosotros, ¿cómo crees tú que desde las farmacias podemos ayudaros a los otorrinos? Vosotros como farmacéuticos sois un eslabón muy importante en la primera línea de atención a los pacientes, son pacientes muy cercanos en el domicilio de vuestros centros y sois personas que los que tienen confianza para recibir un consejo de vete a que te vea el especialista, porque tú te estás aislando, porque tú no estás comunicándote bien y ellos posiblemente puedan ser mucho más receptivos a esos mensajes que a lo mejor un mensaje de un médico que parece mucho más alejado, que les está marcando un camino mucho más de aislamiento desde el punto de vista de te vas a meter en un camino de medicinas, en un camino de cirugía, en un camino de prótesis que a lo mejor ellos rechazan. Por lo tanto, la confianza que le da el farmacéutico animándoles a hacerse un estudio, yo creo que es muy valiosa. Mira, en las ópticas, pues todo el mundo pues llegamos a tener presbicia en algún momento. ¿Ocurre lo mismo con la presbiacusia? La presbiacusia ocurre en muchas personas. Ya hemos sabido que va avanzando según crecemos en las edades, pues la presbiacusia es más prevalente, mucho más frecuente. Pero también es mucho más frecuente que las personas no sean conscientes de su pérdida auditiva. Y que sean mucho más tolerantes con una pérdida auditiva que con una pérdida visual. La pérdida visual alarma mucho, tradicionalmente o culturalmente, aquí en nuestro entorno. Se ha destacado mucho que la pérdida visual es importante, la gente es más consciente de que no ver bien parece que es más importante, pero ver bien o ver mal, en este caso, lo que te hace es que no te deja tener ese tipo de contacto con el mundo exterior. Pero la pérdida de audición lo que te hace es que te aísla del mundo. Pues muy complementarias, entonces, las dos. Son complementarias y son sentidos de la vida de relación, como estudiábamos cuando íbamos a la facultad. ¿Te parece si hablamos un poquito de prevención? Nacho, ¿qué cosas podemos hacer para cuidar la audición? A ver, hay 4 puntos muy importantes. El primero de ellos sería acudir a revisiones periódicas con los otorrinos, con los que si ya cuesta hacerse revisiones periódicas de temas de oculares, de oído ya ni te cuento, entonces sí que tendríamos que hacernos más revisiones tanto oculares, pero como en este caso estamos hablando de audición y de cómo está nuestro conducto auditivo externo para no tener determinadas patologías. Otra parte muy importante es el secado. El secado después de las duchas, el secado después ahora que viene el verano de los baños en playas, piscinas, en donde sea. El secado tiene que ser bastante riguroso, sobre todo personas que pueden tener algún problema. Y la gran moda que tenemos ahora auriculares con tanto dispositivo, controlar el volumen de esos auriculares, incluso el uso, porque al final nuestro oído necesita una oxigenación. Si lo tenemos todo el día tapado con un auricular, pues ese oído al final, ya veremos luego cómo afecta a la cera y demás, pues sería bueno limitar un poquito el uso de auriculares. Y, por supuesto, una correcta higiene con productos específicos para la higiene de los oídos. Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa higiene de los oídos? A ver, la higiene, después del primer paso del secado, tiene que ser siempre con productos específicos para esa limpieza del oído. ¿Por qué? Porque todos recordamos, bueno, y están en nuestras casas los bastoncillos de algodón, sí, mal llamados bastoncillos de los oídos. Porque esos bastoncillos en su día se diseñaron para la limpieza de otras partes del cuerpo, como el ombligo en los bebés, y alguien decidió meterlo en el oído, dar unas vueltecitas y sacar premio, y realmente lo que hacemos con ellos ¿sacar premio siempre o a veces lo aplastamos?
es que lo que hacemos al introducirlo es precisamente empujar la cera hacia adentro. Sí que luego cuando das vueltas coges algo de las paredes, pero estás empujando la cera hacia adentro, lo que te puede acabar provocando otros problemas a largo plazo. Y luego, por otro lado, estos bastoncillos a día de hoy ya no tanto, pero antes eran un palito plástico con 2 bolitas de algodón que todo el mundo tiraba por inodoro. Eso acaba en el mar, eso acababa en las playas, y de pequeño yo me acuerdo estar en la playa, y no tan pequeño, y encontrar como muchos palos de piruleta. Y decía yo, madre, pero todo esto, mucha piruleta come la gente, ¿no? Pero no, eran 2 bastoncillos del oído que del inodoro van al mar, igual que toallitas, productos maquillantes, etcétera, que deberíamos de depositar siempre en la papelera y no en los urinarios. Y si quieres podemos ver un vídeo relacionado con la limpieza. Pues venga, adelante. Limpieza e higiene del oído. ¿Qué debes saber? Tu farmacéutico informa. Mantener una correcta higiene de nuestros oídos es importante para evitar tapones y problemas auditivos de manera frecuente. Una limpieza es necesaria, puesto que en muchos casos estos problemas son producidos por desconocimiento acerca de cómo debemos mantener una correcta higiene de nuestros oídos. En primer lugar, debemos saber que los oídos se limpian por sí mismos, por un mecanismo de autolimpieza, por el que la piel de la zona y la cera que se acumulan salen al exterior. En la mayoría de las personas, esta cera suele ser blanda y por ello no debería ser necesario eliminarla, ya que tiene funciones antifúngicas y antibacterianas y ofrece protección frente al agua. Pero sí debemos llevar a cabo ciertos cuidados desde edades muy tempranas, siguiendo las recomendaciones de los especialistas, para evitar infecciones y problemas auditivos. Entre estas recomendaciones que podemos seguir están: se debe realizar la higiene del oído en días alternos. Lo mejor sería dejar 2 o 3 días entre cada limpieza. Durante la ducha debemos limpiar los oídos por dentro y por fuera, ya que tenemos la piel húmeda y es más fácil retirar el cerumen. Al salir, solo hay que secar la oreja suavemente con una toalla o gasa por el pabellón externo, sin apretar ni insistir demasiado en la zona del conducto auditivo. Si se necesita ayuda para reblandecer la cera, se deberán usar los difusores de agua marina que la reblandezcan, ya que consiguen limpiar nuestros oídos por dentro y por fuera. El líquido debe permanecer entre 1 y 2 minutos dentro del oído, manteniendo la cabeza inclinada para después incorporarla a su posición normal. Importante: no se deben de utilizar nunca ni bastoncillos de algodón para la limpieza, porque compactan e introducen el cerumen hacia el fondo del oído externo. Tampoco se deben introducir objetos punzantes como uñas, bolígrafos u horquillas, ya que solo consiguen introducir suciedad y presionar la cera hacia el interior, llegando a producir heridas, infecciones y pérdidas de audición por daños en la membrana interior. Hay que evitar también el uso continuado de auriculares y otros aparatos externos. Poner especial precaución en bebés para prevenir las posibles otitis, ya que junto con las personas mayores son los grupos más afectados. Y sobre todo, acudir al especialista al menos una vez al año, así como seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios sobre higiene y prevención. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te ayudaremos y resolveremos cualquier duda que tengas en el cuidado y la salud de tus oídos. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. Bueno, pues habéis visto este vídeo forma parte de un canal que tenemos en YouTube, que si ponéis farmacéuticos ORL canal de vídeo os sale, y si no en un enlace que os facilitaremos al final del webinar, lo encontráis de manera más directa. Es un canal de vídeo, Serafín, que está preparado para hablarle a la población en general, ¿no? Para que ellos consulten, para que ellos vean, para que de una forma de la que la población está acostumbrada a recibir las consultas y la información, que ahora es más en vídeo, no les gusta leer tanto, pues por lo menos que hagan ciertas cosas básicas de una manera lo más correcta posible. Es muy importante esta información, que sea muy accesible para las personas y que la reciban en un formato que les resulte cómodo y además actual. Pues en ello estamos.
Habéis nombrado los dos, los auriculares, el volumen de los auriculares, pero también podemos hablar de otras cosas que pueden dañar el oído sin que nos demos cuenta, incluidos los medicamentos. Nosotros que somos farmacéuticos, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y también la exposición a los ruidos. Cuando vas a establecimientos con mucha música o lo que sea, procura no estar al lado del bafle porque te vuelves loco. ¿Qué me cuentas de eso, Nacho? A ver, por un lado, la lista de medicamentos, de fármacos que tenemos ototóxicos es muy extensa. De hecho, la tenemos también en la guía de la campaña. La tenéis todos a vuestra disposición, podéis consultar ahí y os sorprenderéis la cantidad de medicamentos que pueden tener efectos ototóxicos. En cuanto al tema del ruido, tanto en sitios de música amplificada como más bien temas laborales, también es muy importante. Gente que está expuesta al ruido tiene que utilizar protectores auditivos, tiene que utilizar tapones que atenúen determinadas frecuencias. Es decir, que si estás en una fábrica en la que hay mucho ruido, lo que no puede ser es que te aísles, porque si suena una alarma con otra frecuencia no la vas a escuchar. Entonces, sí que son protectores hechos a medida que te atenúan el ruido de la máquina, pero que te permite escuchar todo lo demás por si hay una alarma, un aviso o alguna cosa que tengas que salir pitando de allí, ¿no? Y en cuanto a los auriculares, el problema que tenemos es que antiguamente el auricular lo utilizaban las personas mayores con las radios. Exacto. Pero ahora, claro, como mucho nosotros, cuando éramos más jóvenes, teníamos los famosos Walkman, Discman. Siento un poquito mayor hablando de esto. Habrá mucha gente que nos escucha que no habrá tenido un Discman en la vida. Pero claro, teníamos nuestro cassette o nuestro compact disc de un grupo, o ya cuando podías mezclar de alguna cosa, pero acabas cansado de escuchar siempre la misma música y el uso no era tan prolongado como ahora. Ahora, ¿qué pasa? Tienes un dispositivo en el cual tienes todas las canciones que quieras escuchar, todas las películas y series que quieras ver, todos los podcasts que quieras escuchar, y al final estamos muchísimas horas con los auriculares. Y esos auriculares, primero el volumen, gran problema como hablábamos antes, pero sobre todo también que no se airee el conducto, ¿no? La cera necesita que haya aire y el buen funcionamiento de nuestro oído depende de que haya pues esa oxigenación del conducto auditivo. Pues sí, incluso salen a dar un paseo o a andar para hacer deporte y van con los auriculares puestos y esa hora que están paseando, pues regular. Antes íbamos escuchando el ambiente de nuestro entorno. Sí. Bueno, hablando de los cambios que ha habido ahora todo el mundo cuida la alimentación, todo el mundo dice que hace ejercicio, lo haga más o menos, pero por lo menos lo dice, y potenciamos el estilo de vida saludable. ¿Qué tiene que ver ese estilo de vida saludable con el oído? A ver, todo influye. La alimentación influye. Si en nuestra dieta incluimos pues, vitamina C, vitamina D, betacarotenos, que son antioxidantes, pues prevenimos el daño oxidativo que pueda tener nuestro oído. Por otro lado, el magnesio protege frente al daño acústico. Vitaminas del grupo B, B12, B6 actúan a nivel nervioso y por tanto van a tener influencia en nuestro nervio auditivo. Los omegas 3 asociados a una disminución de la pérdida auditiva. Y luego, pues lo que hablábamos, si haces ejercicio, no lleves los auriculares, porque es bueno que ya que estás fuera y haciendo algo de deporte, pues que lleves los oídos un poco liberados para que se oxigenen y también todas las funciones de protección se activen. Y por otro lado, hábitos saludables, pues dieta sana y variada, evitar el alcohol y el tabaco. Y sí que es muy importante en temas de oído el descanso y los temas de estrés, tener controlados los temas de estrés como veremos un poquito más adelante. ¿Hacemos ejercicio para glúteos, para brazos y para el oído hay algo? Para el oído hay también. A ver si... Esto es como todo. Hasta ahora a las personas mayores se les decía que caminasen. Bien, que caminen, que salgan de casa, que hagan algo de ejercicio. Ahora ya empezamos con los ejercicios de fuerza, que ya caminar por supuesto, pero intercalarlo con ejercicio de fuerza, porque al final nuestro cuerpo se acostumbra a todo. Es decir, no es que llegue un momento que caminar no te haga nada, no. Pero si le metes cosas distintas, tu cuerpo se pone en alerta y como que desarrolla otros beneficios. En el caso del oído es lo mismo. Si estamos siempre escuchando el mismo género musical y no lo cambiamos nunca y es todo siempre muy plano, nuestro oído sí funciona, pero no le estás estimulando, ¿no? Si mezclas estilos musicales, si eres de pop, indie, rock y le añades jazz de vez en cuando, música clásica, un podcast o sobre todo aprender idiomas. Y todo esto que os estoy diciendo sin auriculares, en casita, altavoces, y así aireamos un poquito nuestros oídos. Pues todos esos ejercicios van a ayudar mucho a que el oído esté en permanente alerta, ¿no? Por decirlo de algún modo. Luego también ejercicios relacionados con el equilibrio. Yoga, muy importante. Cosas más sencillas, caminar por una línea recta, ponerse la pata coja, cerrar los ojos e intentar mantener el equilibrio. Y ya si nos vamos a ejercicios, pues igual que hay los memories visuales,
hay memories con secuencias sonoras, que también Sí. sirven para ejercitar nuestro oído. Sí, además el teléfono nos lo facilita y no tenemos problema, no tenemos que irnos mucho más allá. Sí, tal cual. Bueno, una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Hablamos de remedios caseros, hablamos de los milagros para la audición. Pues a ver, yo hay una cosa que tengo muy clara y es que para mí los remedios caseros lo dicen todo ya en esas palabras, ¿no? Remedio casero, para mí que se quede en casa, ¿vale? No puede ser que en una oficina de farmacia nos dejemos llevar por estos remedios caseros. Nosotros nos tenemos que ceñir a una evidencia científica, tenemos que ser rigurosos y todo lo que recomendemos en nuestro mostrador tenemos que estar seguros de lo que hacemos. Así que los remedios caseros en casa. Claro que yo no sé si, lo que te pasa a ti o lo que ves tú en la consulta, pero ¿quién no te dice que tiene estrés? ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Cómo nos afecta el estrés o la ansiedad a la audición? Pues sí que es verdad que estamos ahora en un boom de estrés, ansiedad y depresiones que hay que empezar a tomarse muy en serio. Y una de las relaciones que tiene el estrés en el oído es el tinnitus, o ese zumbido que de repente aparece, no sabemos por qué, y gente te viene y te dice, oye, desde hace unos días escucho un pitido en el oído. ¿Ese pitido que solo oyes tú? Sí, exacto. Y que sobre todo en silencio es cuando más te molesta, cuando vas a dormir, cuando estás en casa solo, cuando te quieres concentrar en el trabajo o en el estudio. Y sí que es verdad que ese zumbido, hay una parte que puede ser temas de higiene, ¿vale? Porque hay un poquito de tapón, pero la mayoría de las veces tiene que ver con el estrés. Entonces, eso nos va a impedir que escuchemos bien, que oigamos bien. Si estamos en periodos de estrés y ansiedad, nuestro cerebro está pensando en 100.000 cosas, le va a costar discriminar determinados ruidos y nos va a costar más enterarnos en determinados ambientes de lo que nos están diciendo. Y luego también puede llegar a afectar bruxismo o tensión muscular porque nos pueden dar sensación de oído taponado, de dolor y bueno, es así bastante incómodo, la verdad. Yo creo que podríamos hablar un poquito del cuidado de los oídos y también de los audífonos. Vamos a empezar a hablar de audífonos, que creo que es un tema importante que tenemos que dejar claro hoy. Y para entrar, como a modo de aperitivo, podríamos ver un vídeo en el que algo nos cuenta sobre este tema. El cuidado de los oídos y de los audífonos. Tu farmacéutico informa. Los oídos, como el resto del cuerpo, necesitan cuidados básicos de limpieza e higiene. Para su limpieza, basta con retirar el exceso de cerumen que pueda haber en el pabellón auditivo durante nuestra higiene diaria. También se pueden utilizar soluciones pulverizadas, estériles, de agua de mar o agua purificada, que ayudan al arrastre del exceso de cerumen y polvo, del polen, microorganismos u otras partículas que puedan quedar retenidas. Es muy importante recordar que no hay que utilizar bastoncillos de algodón para limpiar los oídos. Los bastoncillos pueden empujar el cerumen y compactarlo, favoreciendo la creación de tapones o dañar nuestro canal auditivo y el tímpano. Por lo tanto, no se debe introducir ni bastoncillos ni ningún otro objeto en el oído para su limpieza. Si se practica algún deporte acuático o en verano, después del baño, hay que eliminar el agua del oído inmediatamente, sacudiendo lateralmente la cabeza y secándonos con una toalla. En la farmacia existen gotas y sprays que ayudan a secar los oídos. Para algunas situaciones de mayor sensibilidad hay que utilizar tapones de baño que se adaptan a la forma del conducto, evitando así que entre agua. Los cambios de presión, como por ejemplo durante el despegue o el aterrizaje en un avión, en la práctica del buceo o en la montaña por la altitud, pueden producir un taponamiento de los oídos. Para solucionarlo, se puede tragar saliva, mascar chicle, comer algo o realizar la maniobra de Valsalva, donde se expulsa fuertemente el aire inhalado, tapando la nariz y cerrando la boca. Si se utilizan audífonos para amplificar y procesar sonidos y compensar pérdidas auditivas, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Primero, y muy importante, son productos sanitarios a medida, es decir, están destinados a un paciente concreto que presenta unas determinadas características. Hoy en día los audífonos son digitales y por lo tanto programables, según el nivel de pérdida auditiva de cada paciente y para cada frecuencia. No existen audífonos estándar. Existen algunos dispositivos que son meros altavoces en miniatura que amplifican por igual todas las frecuencias, haciendo que se oiga igual de mal, pero más alto. Para cuidar los audífonos y aumentar su vida útil, deben seguirse unas sencillas
Recomendaciones: limpiar el audífono regularmente, siguiendo las instrucciones del fabricante. Cuando no se utilicen, guardarlos en su estuche. Tener especial precaución con el agua, ya que no deben mojarse. Del mismo modo, evitar el contacto con cualquier cosmético que se utilice, por ejemplo la laca. Es mejor quitarse el audífono y volver a ponerlo una vez terminada la aplicación de este tipo de productos. Hay que evitar exponer el audífono a temperaturas muy altas o muy bajas. No debe abrirse ni manipularse el interior del audífono. Y finalmente, no es recomendable utilizar el volumen máximo del audífono de forma continua. Recuerda, acude al médico y pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te ayudaremos y resolveremos cualquier duda que tengas en el cuidado y en la salud de tus oídos. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. Bueno, ya que hemos empezado a hablar de audífonos, Serafín, ¿te parece si empezamos poquito a poco y vamos subiendo el nivel? Para quienes comienzan a notar una pérdida auditiva, ¿tú qué pasos recomiendas? Pues yo como especialista de una especialidad que se llama, y tiene un nombre muy largo, otorrinolaringología. Y difícil de decir. Sí, supercalifragilísticoespialidoso, la película de nuestra infancia. Realmente el nombre de la especialidad refleja los órganos a los que tenemos acceso visual. Tenemos la capacidad de introducirnos con distintos instrumentos, o a simple vista en algunas ocasiones, al interior de la garganta, al interior de la nariz y al interior del oído. Por eso, el primer paso es ver el oído, ver cómo está el oído por dentro visualmente, y utilizamos algún sistema de otoscopia o de microscopio en nuestro caso. Y de esa manera somos capaces de identificar muchas causas de hipoacusia, fundamentalmente el tapón de cerumen, que es lo más frecuente que ocurre en la mayoría de las personas, que es lo más banal, lo que menos problemas le va a generar a las personas que lo tienen, y además que causa hipoacusia. Por lo tanto, lo más frecuente siempre es lo más frecuente y visualmente se puede identificar. A partir de aquí, la visualización del interior del oído externo y llegar hasta el oído medio, hacia el tímpano, lo que nos permite también es identificar y diagnosticar muchas enfermedades que pueden afectar al oído externo. Ahora empezaremos ya la época de verano con las playas, las piscinas. Habrá muchas otitis externas que no se caracterizan específicamente por la hipoacusia, pero que sí van a tener acumulación de detritus, acumulación de restos epiteliales que van a producir en algunos casos esa sensación de pérdida de audición. Pero son visualizables con nuestros sistemas de otoscopia. A partir de este momento, nosotros ya utilizamos pruebas diagnósticas de exploración de la audición. Es muy clásica la prueba de la acumetría, que se llama, que es que además nos identifica muy bien a los otorrinos con un diapasón en nuestra mano, sí, valorando las distintas vía ósea y vía aérea de los pacientes. Es una prueba muy antigua, es una prueba que tiene más de 200 años, pero que sigue vigente porque aporta mucha información. Nos aporta la información de si la hipoacusia que tiene esa persona es de tipo de conducción o es de tipo neurosensorial, porque en función de la ubicación de la pérdida de la audición sabremos qué tipo de tratamiento podemos darle. Por lo tanto, la acumetría la seguimos utilizando, nos aporta mucha información y no es algo que esté desechable como consecuencia del paso del tiempo. Sí que es verdad que tenemos la posibilidad de utilizar pruebas diagnósticas más sofisticadas y entre ellas está la audiometría. Esta prueba probablemente casi todo el mundo la conozca porque es la que te hacen cuando vas a obtener el carnet de conducir, por ejemplo, o en las revisiones laborales de cualquier empresa, incluso los sanitarios también pasamos por revisiones auditivas en nuestras propias empresas, y consiste en explorar la audición en entorno controlado como es una cabina de audiometría. Eso es cierto que nos va a permitir identificar los umbrales de la audición. Se ve para cada frecuencia a qué intensidad del sonido es capaz una persona de empezar a oírlo. Por lo tanto, vamos a marcar una gráfica en la que para cada uno de los dos oídos vamos a saber cuándo va a empezar a oír esa persona y qué grado de pérdida auditiva puede tener. La audiometría es la primera prueba, es prueba fundamental y nos va a informar del tipo de pérdida auditiva que también tiene la persona. A partir de esta prueba tenemos muchísimas más otras pruebas, que son, por ejemplo, la timpanometría o impedanciometría, que valora cómo se mueve el tímpano, cómo se movilizan los huesecillos del oído medio. Y luego tenemos todo el campo de la electrofisiología, que son todos los potenciales evocados auditivos, que exploran la vía auditiva de tipo nervioso, desde la propia cóclea, del propio caracol, pasando por el tronco del encéfalo y llegando a la corteza. Hay que darse cuenta de que la audición es un proceso cerebral, es una
constancia cognitiva. Todo lo que ocurre antes son estimulaciones sonoras, mecánicas, al final se transmiten eléctricamente por la vía auditiva, pero es el cerebro el que recibe esos estímulos y los interpreta como un sonido, como palabras, como frases y como música. Por eso muchas veces hay personas que oyen bien los sonidos de una audiometría, pero no entienden las palabras o no son capaces de comprender las conversaciones, porque lo que le está fallando ya es la última parte de la vía, que es el cerebro. Por lo tanto, también tenemos que saber si ese cerebro funciona adecuadamente en cuanto a la transmisión del sonido, a la comprensión de las palabras, y cada vez se le da más importancia al impacto cognitivo de todo el mecanismo de la audición. Todo el mundo entendemos que en un momento dado pues tenemos que ir al otorrino y que nos hace las pruebas auditivas. Lo que entendemos menos es que hay que ir a revisión de vez en cuando, ¿no? ¿Cada Sí, cuánto claro. tiempo aconsejas tú? Pues mira, todo va a ir en función de si es una enfermedad o es una persona sana. Una persona sana es un chequeo básicamente anual o cada 2 años cuando no tiene otros síntomas, pero cuando se va sobrepasando la edad de lo que sería la tercera edad o incluso ya la cuarta edad, las revisiones sí que deben ser más frecuentes, deben estar en torno al año o incluso menos si tiene una pérdida severa. Porque la pérdida de audición no solamente tiene un impacto en la comunicación. Una persona que no oye no entiende bien las conversaciones, pierde partes de esas conversaciones o no se entera muy bien de los mensajes que recibe, pero luego tiene un impacto social y tiene un impacto intelectual importante. Por lo tanto, lo que sí somos capaces es de prevenir esos efectos. Estamos hablando de prevenir no solamente la salud del oído como un órgano anatómico, sino es prevenir una función auditiva que la podemos preservar y que cuando ya aparece la pérdida de la audición la podemos mejorar, controlar y apoyarle con algún dispositivo tecnológico como puede ser un audífono, o en caso de que el audífono ya sea insuficiente, podemos utilizar algún tipo de implante audiológico como el más conocido, los implantes cocleares. Este tipo de dispositivos, porque hemos visto en el vídeo que nos decía, los dispositivos digitales, ¿realmente son accesibles para todo el mundo? ¿Se adaptan las personas mayores o muy mayores también a los dispositivos digitales? ¿Cómo hacéis eso? Pues mira, nosotros somos médicos, por lo tanto diagnosticamos y prescribimos. La prescripción del audífono obedece a una necesidad del paciente de que no va a requerir cirugía habitualmente. Por lo tanto, la prescripción va a ir dirigida a otros profesionales sanitarios también, que son los audioprotesistas o audiólogos protésicos, que también se llaman así. Lo que sí está claro es que hay que dejarlo en manos de profesionales. No se puede, lo ha dicho también Nacho antes, no se puede utilizar dispositivos de acceso común que valgan para todo tipo de personas, porque al final no van a estimular adecuadamente ninguna frecuencia que tenga el paciente mejor o peor, y necesitamos profesionalizar esa exploración y esa adaptación. Por lo tanto, el audífono tiene que estar adaptado a la persona, a la pérdida auditiva, y que además sea programable y reprogramable, porque muchas veces la persona se va adaptando a ese audífono, va mejorando algunas frecuencias, va empeorando en otras, y hace falta reprogramarlo para mejorar la evolución de esa percepción auditiva. Es que el oído y el cerebro siguen vivos y evolucionan, sí, y no nacen el día que le pones el audífono. Y sobre todo, aquí yo quiero hacer especial hincapié en esos altavoces que bien se ha visto en el vídeo que decía altavoces y no audífonos, que te venden como audífonos y que sirve para todo el mundo y para todo. Yo creo que esos productos sí, milagros... nosotros estamos totalmente en contra de eso porque somos muy conscientes y nuestras gráficas de audiometría precisamente es lo que buscan. Y detectar esas frecuencias que están bien y las frecuencias que no están bien. Y no es lo mismo adaptar un audífono para esas curvas que son irregulares a pensar que todo el mundo tiene una pérdida uniforme o estandarizada. Eso no es real, y además la persona puede tener una falsa sensación de seguridad con esos audífonos que pueden ser más baratos, pero desde luego que no son útiles para mejorar su audición. Esos dispositivos no van a mejorarles, le van a dar una falsa sensación de seguridad y van a persistir sus problemas de comunicación y sus problemas de aislamiento. ¿Qué les dirías tú a esas personas que tienen vergüenza por usar un audífono? Nosotros hemos trabajado mucho en este aspecto que tú mencionas, porque efectivamente las personas que tienen pérdida de audición, sobre todo cuando son o adolescentes, por el entorno de la adolescencia, que es una edad, como siempre decimos, edad difícil, pero también las personas adultas y sobre todo las personas mayores,
arrastran un estigma en el sentido de que la sociedad en general, sobre todo la sociedad española, es muy cruel con las personas que no oyen bien. Es muy cruel porque los acusa a veces implícitamente y a veces más explícitamente de personas discapacitadas o que tienen inservibles, que no son útiles, como despreciados del resto del grupo que sí que está ágil, sano. Entonces ese estigma se va incorporando progresivamente en el subconsciente de muchas personas y ya asumen como que tener un audífono les coloca en ese lado del estigma y en esa parte de la sociedad despreciada por los otros. Por lo tanto, se resisten muchas veces a entrar en el club de los estigmatizados y nuestra misión es informarles. Muchas veces vosotros sois los primeros niveles donde se informan de que los audífonos de hoy día son, aparte de digitales tecnológicamente, son mucho más vistosos, es decir, son mucho más enlazados con el mundo de la moda. Ya no tenemos ese audífono color carne que había antiguamente, que lo asociábamos con los abuelos, con las abuelas. Hoy día los audífonos son mucho más miniaturizados, son mucho más pequeños, se adaptan perfectamente a las formas de la oreja, tienen unos componentes externos pues muy poco visibles, a veces hasta invisibles, y que pueden adoptar pues colores a elección del propio usuario, que no tiene por qué ser ese color carne, sino que hay gente que le gusta que sean brillantes o que sean metalizados o que tengan incluso pegatinas de su club de fútbol. Es decir, es muy personalizable o tuneable incluso el tener un audífono. Por lo tanto, los mensajes informativos en positivo, el quitarle ese miedo al estigma o esa capacidad de que al tener el audífono puedan integrarse en su vida cotidiana otra vez, yo creo que son animarles a que puedan aceptar mucho mejor la recomendación del audífono. Has dicho una cosa que a mí me parece muy interesante y es que oímos con el oído y con el cerebro. Por lo tanto, si no oímos bien con el oído o el cerebro no funciona bien, podemos llevarnos a un aislamiento social que tenemos que cuidar y proteger toda la sociedad de eso. Si os parece, os voy a poner un vídeo porque nuestro canal de YouTube este año ha incluido el lenguaje de signos en el canal de YouTube, por lo tanto es una manera de acercarnos más a la población que tiene problemas auditivos y sobre todo concienciaros a todos los que estáis hoy con nosotros viendo el webinar la importancia de mantener tu vida social aunque tengas un problema que no es más que un poquito de pérdida de audición. Pérdida auditiva y aislamiento social. Tu farmacéutico informa. La hipacusia, pérdida auditiva o más coloquialmente conocida como sordera, afecta a millones de personas en el mundo. Aunque pueda parecer un problema meramente funcional, tiene repercusiones que van más allá de la capacidad de escuchar. Perder audición puede llevar asociada a una pérdida de autoestima y alteraciones a nivel cognitivo, emocional y comportamental. Las personas que sufren una pérdida auditiva a menudo experimentan dificultades para comunicarse, lo que conlleva malentendidos, frustraciones y en algunos casos a evitar situaciones de contacto e interacción social. Esta falta de interacción social puede hacer que se sientan excluidos, lo que intensifica el sentimiento de soledad. Además, en diversos estudios se ha demostrado la relación entre el aislamiento social y el desarrollo de ciertos problemas de salud, como las enfermedades cardíacas o el deterioro cognitivo. Algunas estrategias que se pueden abordar para intentar ayudar a una persona con hipacusia y riesgo de aislamiento social son fomentar la comunicación, recomendando el uso de audífonos o utilizando dispositivos de asistencia auditiva, ya que puede facilitar a la comunicación y ayudar a que las personas con pérdida auditiva puedan sentirse más cómodas, crear conciencia, educar a familiares y amigos para ayudar a establecer un entorno más comprensivo y solidario. Participar en actividades que no dependan exclusivamente de la audición, como puede ser la práctica de muchos tipos de deporte y actividades artísticas que permiten socializar y conocer personas y buscar apoyo, compartir experiencias y conectar con otras personas que afrontan situaciones similares. Ayuda a crear un espacio seguro en el compartir. La pérdida auditiva no tiene que ser un camino hacia el aislamiento. Con el apoyo adecuado y un enfoque proactivo es posible mantener conexiones significativas y disfrutar de una vida social activa. Con este vídeo queremos iniciar una nueva etapa en la que personas con pérdida auditiva puedan tener acceso a información y recomendaciones que desde la profesión farmacéutica hacemos llegar a la población. Por eso, este canal y a partir de ahora
Incluirá el lenguaje de signos, como el que veis en la pantalla, para apoyar al colectivo con problemas auditivos y hacer una comunicación más inclusiva. Un nuevo paso que damos desde la profesión farmacéutica gracias al apoyo y colaboración de Rey Jofre, un laboratorio sensible hacia estos temas que tiene entre sus valores acercar la salud a los pacientes, sea cual sea su contexto vital. Esperamos que más personas puedan conectarse a este contenido y sentirse parte de la conversación. Gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te ayudaremos y resolveremos cualquier duda que tengas sobre el cuidado y la salud auditiva. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. En el vídeo hemos hablado de la farmacia, pero vosotros en la consulta veréis muchísimos casos de aislamiento social. Pues mira, precisamente este impacto extracomunicativo que tiene la pérdida de audición, quien más ha impactado ha sido precisamente en los otorrinolaringólogos, curiosamente, porque nosotros nos hemos centrado históricamente mucho en el problema de la enfermedad, en el problema de la cirugía, en resolver la audición en sí misma, y no le habíamos prestado tanta atención a ese impacto extracomunicativo que tiene la pérdida de audición. Por lo tanto, cuando hemos sido conscientes de que la persona que no oye, aunque sí lo sabíamos, pero no éramos tan conscientes de la relevancia que tenía el quedarse aislado en su casa, el no salir a la calle, el sentirse un inútil, el no poder aportar nada a la familia, estando bien de salud por lo general. Y sobre todo cuando tiene un impacto en el deterioro cognitivo, es cuando los otorrinolaringólogos somos mucho más proclives a recomendar esas soluciones auditivas que antes simplemente las mencionábamos. Ahora sí insistimos mucho más en que las soluciones auditivas en las edades medias de la vida son capaces de evitar hasta un 10% de deterioro cognitivo severo, equiparable al Alzheimer. Y cuando uno es consciente de cómo sufre esa persona con un deterioro cognitivo severo, cómo sufre esa familia atendiendo a un deterioro cognitivo severo, no solamente el sufrimiento emocional, sino los gastos que conlleva, la pérdida del trabajo de los cuidadores, el que haya un 10% de personas que se puedan evitar simplemente siendo conscientes de que nuestra recomendación va a ayudarles a adoptar un audífono, pues yo creo que está bien empleado el tiempo que podamos emplear todos en hacer esta recomendación. Y también este tipo de información que podéis dar los farmacéuticos en vuestros centros, también nos sirve para comentar todas esas personas que cada vez son más mayores porque tienen una esperanza de vida cada vez mayor, cuando tienen audífonos que han utilizado durante unos años y el audífono empieza a no funcionarles adecuadamente, a no resolverles su capacidad de comunicación porque su audición cada vez va empeorando más o su cerebro va cada vez dificultándose más para entender las cosas. Ese es el momento en el que también el farmacéutico puede informar a esa persona, a su familia, de que los otorrinolaringólogos tenemos también soluciones para eso. Tenemos a nuestra disposición la cirugía del implante coclear y en las personas mayores o muy mayores incluso que se le coloca un implante coclear les vas a dar otra vez la vida porque les vas a permitir evitar el aislamiento, la depresión, el deterioro cognitivo y van a convertirse otra vez en personas autónomas que van a poder disfrutar de la vida. Pues sí, eso es muy importante. Una persona con presbiacusia va al otorrino, le indica que existe una posibilidad que son los audífonos, va al audioprotesista, le pone el audífono, con el audífono puesto, tiene la farmacia cerca de casa. ¿Qué podemos hacer? A ver, hay dos partes importantes, yo creo. La persona que ya tiene un audífono que comentaba ahora, Serafín, que viene a la farmacia, que te das cuenta que no te está oyendo bien, que a veces incluso se queja, pues somos los que tenemos que empujarles a que vuelvan a revisión a su centro auditivo, a su otorrino, para que vuelvan a valorar cómo está adaptado ese audífono. Pero luego también las personas que vienen de primeras, porque conocemos de sobra a nuestros pacientes, de repente te aparecen un día y te vienen con el audífono o te lo comentan ellos. Y creo que ahí es muy importante que desde la farmacia reforcemos ese audífono, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, veo que llevas un audífono, ¿qué tal te encuentras? Y tener 3 o 4 frases de los primeros días son los más diferentes, ni mejores ni peores diferentes, porque de repente vuelves a escuchar muchas cosas, muchos ruidos, muchos sonidos que no escuchabas antes. Sí, incluso a veces te molestan, ¿verdad? Claro, de repente yo me acuerdo de algún audífono que habíamos adaptado, que la persona venía y decía, sí, pero es que no oigo mucho el ruido puntual de un vecino que antes no escuchaba y estaba feliz y ahora no estoy feliz con ese ruido. Pues las adaptaciones se pueden ir mitigando esos problemas, ¿no? Pero sobre todo que insistir en la higiene, porque ahora llevan
volvemos a lo mismo, no van a tener igual de oxigenado ese oído, perdón, y que cualquier problema, cualquier cosa diferente que noten, que vayan a ver al especialista, que es la clave, que no quieran convivir con ello, que no es necesario. Si hay que convivir con ello, pues habrá que convivir con ello, pero vamos a intentar agotar todas las posibilidades de que su calidad de vida sea mejor. Nacho, y en toda esta vivencia que está teniendo el paciente, ¿cómo influye la familia? ¿Cómo influye su entorno? ¿Qué experiencia tienes? A ver, aquí la verdad que la familia es imprescindible. Tenemos que tener en cuenta que una persona que tiene pérdida auditiva, en el momento en el que da el paso de ir a una consulta, pasa, anteriormente, como bien decía Serafín, pasa a ser sorda. Ya es un estigma. Segundo, lo normal es que salgas de allí con un audífono que es una prótesis. Poner una prótesis te caen como años de repente, ¿no? Te pones una prótesis y todos lo relacionamos socialmente como que has cumplido más años, como que ya eres mayor. Entonces, en esa parte la familia es donde tiene que reforzar toda la parte de pero qué bien estás ahora. Antes tenías que escuchar la tele con cascos y no escuchabas a los demás. Ahora estás con nosotros en una comida y te enteras de lo que pasa. Puedes oír a tus nietos. Y temas que se trata muy poco, pero es la seguridad. Seguridad de ir por la calle y escuchar lo que te rodea. Una sirena, que caiga algo, un ruido, un grito, lo que sea, que también al final eso no deja de ser seguridad en la calle y en casa. Si de repente los vecinos pasa algo y empiezan a gritar por lo que sea, tú no te estás enterando, ¿no? Y con los audífonos vas a estar también muchísimo más seguro. Hablamos de la familia, hablamos del entorno cercano, pero ¿existen grupos de apoyo? ¿Existen recursos para acompañar a estos pacientes? Pues mira, Maribel, igual que para los niños sí que hay mucho apoyo, porque los niños son un material sensible para todo el mundo, no solamente para los padres, sino la sociedad en general entiende que los niños necesitan mucho apoyo, y en este caso sí lo hay. Las personas mayores, y sobre todo las muy mayores, que no tienen esa estructuración de apoyos en forma de asociaciones o en forma de grupos de ayuda o de grupos donde se puedan debatir sus inquietudes, sus problemas, pero sí que nosotros somos conscientes cada vez más de la necesidad de apoyar en positivo a estas personas, sobre todo ofreciéndoles pacientes expertos que llamamos, es decir, personas de nuestra confianza que tienen una capacidad comunicativa importante, que tienen una capacidad de seducción y de condición importante y que se prestan voluntariamente a ayudar a esas otras personas que tienen un recorrido más corto con el audífono o que no saben usarlo de la manera más útil posible, que sirvan como de lazarillos para esas personas y que al final pues nos resultan útiles a nosotros muchísimo, porque van a facilitar ese camino de espinas que muchas veces es tener un estigma y tener una prótesis. Y luego también nos ayuda mucho el animar a estas personas que tienen un audífono a la vuelta al mundo social, cuando ven la marca que hay en muchas tiendas, taxis o locales, cines y teatros, esa oreja azul es el bucle magnético. Eso es un avance importantísimo, no tecnológico, sino para sus vidas, porque el bucle magnético va a conectar cualquier dispositivo electrónico que emita un sonido, no por el mundo mecánico de la transmisión de ondas sonoras, sino por vía electrónica, por un Bluetooth, y va a ir directamente al interior del audífono o al interior del implante coclear. Esta capacidad de audición con el bucle magnético es una audición muchísimo de más calidad. Es oír perfectamente la emisión del sonido, de la televisión, de un cantante, de un conjunto musical, y no tiene ninguna interferencia con el sonido de ambiente. Por lo tanto, cuando esas personas vuelven otra vez a percibir ese mundo social y ven que hay otras personas como ellos, que están también yendo a esos locales, al cine, al teatro, se animan también muchísimo. Por lo tanto, en ausencia de asociaciones o de grupos de apoyo, las personas expertas o los compañeros de ocio también van a ser importantes para estas personas. Que la comunicación transversal, la comunicación entre iguales, al final es la más eficaz. Siempre ha sido así. Sí. Eso no hay otra. Sí. Por mucho que los profesionales queramos dar consejos y tal, al final la persona de al lado es la que tenemos que tener informada. Sí. El cuidador o la familia o esos amigos, los amigos que vuelves a recuperar. Exactamente. Y hablando de todo esto, ¿cómo influye la pérdida auditiva en la comunicación con la familia? A ver, yo creo que todos en nuestras casas habremos tenido a alguien que ha padecido una pérdida auditiva y creo que si te fijas un poquito te das mucha cuenta, porque primero, cuando llegas televisiones altas, entonces hay que bajar la televisión para que podamos hablar, pero tampoco nos escuchan, porque en cuanto
hay ruido o hay varias conversaciones, las personas que oyen peor, a ver, es que ya es un tema de incluso de vergüenza, ¿no? Tú llega un momento y dices, cuando estás en un sitio de mucho ruido, aunque escuches bien, ¿no? Y te dicen algo y dices perdona, estáis 3 personas hablando. A la tercera vez que dices perdona, no lo dices más. Intentas enterarte de lo que dicen, sonríes para disimular de vez en cuando, Sí, pero no les estás parando continuamente. Pues eso que nos pasa a nosotros en ambientes ruidosos le pasa a estas personas casi todo el día. ¿Qué pasa? Que al final dejan de preguntar y están allí, cuerpo presente, sonriendo de vez en cuando, pero no están participando de nada, no se están enterando de lo que se está hablando, y a mí es una parte que me da muchísima pena. Pues a mí eso es lo que creo que es así más impactante, ¿no? de la pérdida auditiva. bueno, la vergüenza de estar continuamente demandando una atención que los Y demás la parándoles. tenemos sin ningún problema. Os voy a hacer una pregunta que me gustaría que me contestarais los dos. Y es, ¿qué le diríais a esa persona que no quiere aceptar que ha perdido audición? Es difícil porque parte de una negación y las negaciones de las cuestiones reales pues son difíciles de reconducir. Nosotros siempre recurrimos muchas veces a ejemplos de esas personas expertas, de esos pacientes expertos que le pueden ayudar a esa convicción. A nosotros nos ven siempre desde el punto de vista de que somos sanitarios, somos médicos, somos especialistas y muchas veces el paciente piensa que queremos hacer algo con ellos, algo quirúrgico, algo de experimentación. Entonces, posiblemente no seamos los más adecuados para cambiar esa opinión tan muchas veces asentada de esas personas. El papel de otros profesionales sanitarios, en este caso yo creo que es fundamental. Nosotros recurrimos mucho también a enfermeras que tienen a veces un trato mucho más cercano con las familias y en este punto pues los farmacéuticos también cobráis una importancia fundamental porque aportáis unos argumentos, aportáis una capacidad de convicción diferente de la que hacemos los propios especialistas. Sí, a ver, al final vienen todos los meses a nuestra farmacia, sabemos su vida, sabemos sus familiares, sabemos si tienen nietos, si no tienen nietos, la vida que llevan un poco. Y tocar esa fibra, yo creo que es importante, la de no te encanta que vengan tus nietos, poder comunicarte con ellos, escuchar lo que te cuentan del cole, poder estar con la familia, enterarte de todo lo que se cuenta y ser partícipe cuando hay eventos de lo que se habla. Y luego podemos llegar a tocar también el tema que comentamos antes de la seguridad, ¿no? El poder estar solo en casa y que pase cualquier cosa y te enteres puede significar en que tengas problemas serios o no los tengas y salgas pues sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que esa parte más sentimental también es una parte importante para tocarles. Parece si cerramos con estas últimas palabras vuestras este capítulo y pasamos a otra parte que es bastante importante en la farmacia, que es el vértigo. Pues mira, sí, es muy importante. ¿Qué es exactamente el vértigo, Serafín? ¿Y cómo se diferencia un vértigo de un mareo? Yo creo que es importante dejar claro desde el primer momento que se trata de un síntoma. Es decir, un vértigo no es ninguna enfermedad. Un vértigo es una sensación que percibe una persona, que se produce un giro de objetos a su alrededor o la propia persona tiene sensación de giro. Es decir, que asociamos la palabra vértigo a giro, a una percepción de giro que no es real. La persona no gira, no se mueve, simplemente tiene la sensación de giro. Muy rápido, muy brusco y molesto. Y en cambio, cualquier otra sensación que sea relacionada con el equilibrio, con la posición, pero que no produzca giro, no es vértigo. Será otro nombre, será mareo, sensación de inestabilidad, sensación de desbalance que llaman en el mundo anglosajón, pero el vértigo se asocia a sensación de giro. Y esa es la clave de la definición y del síntoma, que es un síntoma. Y bueno, como es un síntoma, causas dispersas o algunas causas muy claras. Cualquier síntoma que manejamos en el mundo de la medicina no suele tener una única causa, puede tener muchas causas o causas muy diferentes entre sí. En este caso, en el vértigo, la causa más famosa es la menos frecuente. Y digo la más famosa porque todo el mundo ha oído hablar de la enfermedad de Meniere. Sí. La hemos estudiado en la carrera como ejemplo de enfermedad de vértigo, pero realmente es muy poco frecuente. Es muy clara la identificación de una persona con enfermedad de Meniere porque afecta a la audición, tiene una pérdida de audición en frecuencias graves que se recupera después de la crisis de vértigo. El vértigo aparece en crisis, es decir, dura 2 o 3 días y luego la persona vuelve a estar completamente normal y esto se va a repetir
periódicamente a lo largo del tiempo. Pero esto es muy poco frecuente. Lo más frecuente es que el vértigo se produzca, y yo creo que todos los oyentes que estáis ahora mismo en el webinar o lo habéis tenido o lo habéis tenido alguien cerca, que es el vértigo posicional paroxístico benigno. Cuando uno se mueve en la cama, se levanta de estar en una posición tumbado en la cama a ponerse de pie y empieza una sensación de giro de objetos. Eso es el vértigo posicional paroxístico benigno. Dura segundos, se produce con el movimiento, el cambio de postura, y luego cede en segundos. Y así se debe al desplazamiento de esas pequeñas otoconias, esos pequeños granitos como de arena que hay en el interior del oído y que nos ayudan a mantener el equilibrio, que sale de un sitio donde están ubicados habitualmente a una zona donde no tienen su razón de ser. Y eso es lo que provoca, al moverse, el vértigo. Y la última causa, que es más frecuente, es cada vez más conocida, la migraña. La migraña no solamente produce dolor de cabeza de una forma episódica, muy intensa, sino que la migraña también a veces se acompaña de vértigo, y a veces el vértigo es la única manifestación de la migraña. En este sentido, los otorrinolaringólogos y los neurólogos también somos cada vez más conscientes de que el tratamiento de este tipo de vértigos pasa por el tratamiento con fármacos antimigrañosos. Mira, Serafín, nosotros somos vocalía de óptica y acústica. Entonces, no puedo evitar preguntarte si el sistema visual tiene algo que ver con el vértigo o si se relaciona de alguna manera. Más que con el vértigo, con el equilibrio, que es el sentido de la vía de relación sobre el que actúa. Cuando hablamos de equilibrio, el equilibrio tiene tres patas. El sistema vestibular y conductos semicirculares, es el primer oído interno, la vista y el sentido propioceptivo, son las tres patas del banco. La alteración de cualquiera de ellos va a producir alteraciones del equilibrio. Si es en el oído interno, va a traducirse en vértigo, pero si es en cualquier otro de los dos sentidos de apoyo, como la visual o proceptivo, da otras alteraciones, pero que sí son importantes. Y de hecho, cuando nosotros queremos tratar a una persona con vértigo, recurrimos a la estimulación de los otros dos sistemas que permanecen intactos. Si la vista falla también, el paciente solo le queda el recurso propioceptivo para mantener el equilibrio, con lo cual las tres patas del banco deben preservarse, deben cuidarse y debe prevenirse que vayan a más en cuanto haya algún tipo de síntoma. Total, que al final la relación entre profesionales de diferentes ramas es importante, ¿no? Yo no creo que sea importante, sino imprescindible. Es decir, hoy día trabajar de manera autónoma o aislada no solo carece de sentido, sino carece de utilidad, porque el trabajo complementario de cada ámbito profesional o cambio de especialista es clave para la salud de las personas. Es imprescindible. Nos preguntan muchas veces, dame algo para el mareo, dame algo para el vértigo. Nosotros en general no podemos dar determinadas cosas, tenemos que derivarlo a vosotros. ¿Cuáles son los tratamientos que a ti te van mejor a la hora del vértigo? Evidentemente, si el vértigo es un síntoma que tiene varias causas o distintas causas, si no tratamos bien la causa, el síntoma pues, puede ser como la fiebre, bajar la fiebre, pero la infección persiste. Entonces, hay que adaptar de una manera muy precisa el tratamiento a la causa. Si tenemos una enfermedad de Meniere, que por famosa no es más frecuente ni mucho menos, se produce un aumento de los líquidos endolinfáticos. Por lo tanto, eso conviene rebajar la presión del líquido endolinfático y se consigue con una dieta baja en sodio, con diuréticos, y en las crisis agudas, pues con fármacos que sean antivertiginosos, muchas veces son neurolépticos. En las crisis de vértigo posicional paroxístico benigno no da tiempo a que ningún fármaco actúe porque duran segundos, pero sí en cambio son altamente eficaces las maniobras de recanalización o de reposición de esos otoconios que se han desplazado. Nosotros tenemos a nuestra disposición varias maniobras, algunas son muy conocidas como la maniobra de Epley o las maniobras de Semon o los ejercicios de Branidor. Esos son muy conocidos porque también nos hemos encargado nosotros de intentar divulgarlo lo máximo posible, para que la gente sepa que ese tipo de problema, que es muy frecuente, se resuelve con mucha facilidad con esas maniobras de reposición. Ante una persona con un episodio de vértigo, ¿cuándo tenemos que ser conscientes que tenemos que derivar al otorrino o incluso a urgencias? El vértigo, cuando es de tipo posicional paroxístico benigno, no suele alarmar en ese momento porque se acaba. En unos segundos desaparece. Cuando ya se repite es cuando ya cualquier sanitario, cualquier profesional afín a la medicina, pues puede ser el primero que aconseja al paciente vete a urgencia o vete a un otorrino porque sí podemos hacer esas maniobras.
El problema viene fundamentalmente cuando es un vértigo muy intenso, que no para, que está con una duración mayor a 1 hora, 2 horas, que la persona tiene sensación de que se va a morir. El que lo haya padecido es consciente de que es una sensación horrorosa y que no para, y tú lo que quieres es que eso pare. Ese vértigo tan intenso sí que es motivo de urgencias, pero sobre todo cuando están en urgencias, nuestro trabajo como especialistas es identificar ese vértigo como periférico o como central, porque es un síntoma también ambiguo y que puede obedecer a problemas del oído interno, pero también puede ser un problema de un ictus, de un accidente cerebrovascular o una primera manifestación de un tumor cerebral. Y hay maniobras muy sencillas que se pueden realizar también en urgencias de un hospital, y las hacemos nosotros los ginecólogos, nuestros residentes, que son los que están de guardia, lo hacen y de una manera muy sencilla pueden determinar fácilmente si es un problema central o es un problema periférico. Y para terminar este bloque, la pregunta que te hago siempre, ¿cómo podemos ayudaros desde la farmacia? Pues como te acabo de comentar, hay 2 presentaciones claves, que son la reiteración de esos vértigos paroxísticos que tienen el nombre benigno, y que una persona a veces no sabe qué le pasa y vosotros sí sabéis que eso es un problema de otoconias, es un problema que se puede resolver fácilmente con una maniobra de reposición. Por lo tanto, el consejo de tranquilizarlo, que no es problema importante, pero sí es un problema solucionable fácilmente. Y luego estos otros casos de vértigo, cuando sobre todo el vértigo tiene algún otro componente neurológico que el paciente a lo mejor no se da cuenta, y vosotros que sois muy observadores si os dais cuenta, que tiene una paralización de la cara o de mitad de la cara, o que no mueve bien un brazo, o que la boca se le ha caído como una parálisis facial, esos son síntomas de gravedad, esos son síntomas en el cual vosotros podéis aconsejar que el paciente vaya a urgencias sin ninguna demora, porque puede estar ante un problema neurológico importante. Pues muchas gracias. Vamos a pasar al tapón de cera. El tapón de cera es algo muy frecuente en la farmacia y aparentemente es un tema menor, pero a lo mejor hoy descubrimos que no es tan menor, que le tenemos que prestar una especial atención. Dime, Nacho, qué son exactamente los tapones de cera y por qué se forman. El tapón de cera es un acúmulo de cera que se produce en nuestro oído. La cera se produce a partir de unas células que son las células ceruminosas y las glándulas sebáceas que van a hacer ese aporte de lípido para que esa cera sea un poquito más, vamos a decir, menos seca, ¿no? Que le dé un poquito como de sensación grasa para que, como se explicaba en el primer vídeo, cuando haya un exceso de cera, nuestro propio oído la va echando hacia afuera. Entonces, claro, si esa cera está muy seca, no hay manera, no se puede desplazar. Y la función que tiene la cera, pues es esa, es que no entren partículas extrañas, que no entre polvo, que no entren bacterias, que no entren hongos. Es una función protectora, o sea, la cera es muy necesaria. Claro, muchas veces nos creemos que si tenemos un poquito de cera es que la higiene no es buena y tenemos que deshacer esa idea. Una cosa es exceso de cera y otra cosa que es la cera normal que tiene que tener nuestro cuerpo para que todo funcione bien. Sobre todo, y lo has dicho, y es básico para evitar infecciones externas que nos pueden venir. ¿Y qué síntomas son los más comunes para que nosotros pensemos que una persona tiene un tapón de cera? A ver, entre ellos tenemos la pérdida de audición. Evidentemente, si algo nos tapona el conducto auditivo externo, vamos a oír peor. Puede haber dolor, puede haber algo de secreción. Hablamos también del tinnitus, del pitido, zumbido que aparece relacionado con estrés muchas veces, pero otras también tiene que ver con temas de higiene. Si tenemos algo en el medio, simplemente paso del aire, pues puede generar ese ruido o ese zumbido. Entonces, cualquier síntoma de estos, mareos, pues nos tiene que hacer pensar que podemos tener un tapón de cera. Cuando tú estás hablando con un paciente y dice, ¿cuánto bebe al día? Y te dice lo normal, ¿no? Lo normal. Pues yo te voy a hacer la misma pregunta de perogrullo. ¿Cuánta cera es normal y hay que retirarla siempre? A ver, ¿cuánta cera es normal? No te puedo decir los miligramos de cera que tiene que tener cada uno, porque eso no funciona así. Al final cada uno tiene la cera que tiene que tener. Es verdad que hay gente que produce mucha más cera, en ese caso pues a lo mejor sí que es necesario retirarla, pero la cantidad de cera que tenemos que tener es la necesaria para cada uno, para que realice esas funciones de protección de las que hablábamos, de lubricación, de todo. Retirarla, volvemos a lo mismo, con productos específicos para ellos, sprays, gotas, etcétera. Nada de introducir ni bastoncillos, ni horquillas, ni nada. Y bueno, al final, quieras que no, siempre hablamos de que si tienes mucha cera, es falta de higiene o no, no tiene por qué.
Está muy relacionado, que hay gente que dice, no, tenía los oídos sucísimos. No, sucísimos no, tenía mucha cera. No tiene nada que ver, produce más cera y habrá que quitarlo el exceso y punto, no hay más historia. Pero la cera tarde o temprano nos acaba haciendo un tapón, ¿no? Si se queda seca, como has dicho anteriormente, ¿qué hábitos nos pueden ayudar a prevenir la formación de ese tapón de cera? Pues si eres una persona que produce mucha cera, también comentaba antes Mónica en el vídeo, que utilizando cada 2 o 3 días un spray podría ser suficiente con toda la manera de utilizarlo, ¿vale? Hay que utilizar bien los productos, no vale con echarlo y quedarse sin más, hay que leer bien las instrucciones y ver cómo se aplica cada producto. De esa manera, más o menos, tus oídos. Si eres una persona que produce mucha cera, si no, en principio, si no tienes ningún problema, como se supone que tienes que ir a revisiones periódicas con los otorrinos, no vamos nunca, pero hay que empezar a insistir en ello, pues ya estaría, con que te revisen y vean cómo está, ya sería suficiente. No haría falta más. Pero en el mostrador vemos que hay personas que nunca tienen un tapón de cera y otras que lo tienen continuamente. Continuamente. ¿Por qué? Porque producen más cera. Porque, a ver, Luz, es como todo. No todos los cuerpos son iguales, no todas nuestras glándulas, todas nuestras células producen todos los componentes de la misma manera. Y es lo mismo que a lo mejor una persona que sea propensa a tener más caries, pero lleva una higiene muy buena. Al final es que cada cuerpo es un mundo. Entonces esas personas no es que tengan falta de higiene, es que producen más cera de la necesaria y lo que hay que hacer pues es ir eliminándola sin volvernos locos porque necesitamos cera. No podemos prescindir de la cera. La cera tiene unas funciones que tiene que cumplir. El exceso es el que, si podemos evitarlo, es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa con ese usuario de audífono que tiene cera? Pues ese sí que tiene que tener la higiene mucho más presente. ¿Por qué? Porque si no, la cera lo que puede provocar es taponar los conductos del audífono y hacer que este no funcione bien. ¿Cuántas veces en una persona que tiene audífonos adaptados viene y dice, no funcionan, es que no funcionan, no escucho nada, no oigo nada con ellos, y simplemente es que se les ha obturado el canal con un poquito de cera, retirando esa cera ya vuelve a la normalidad. Entonces eso sí que personas mayores que producen mucha cera y audífonos es una mezcla que ellos mismos poco a poco aprenden y lo llevan fenomenal. Una higiene del oído perfecta y el audífono de vez en cuando hay que limpiarlo porque la cera siempre va a existir, pero bueno, de una manera pues cada vez más prolongada en el tiempo. Claro, tener un tapón de cera también puede afectarnos a veces con los tratamientos que nos tenemos que poner en el oído, ¿no? Y la instilación de gotas ópticas es algo que es básico cuando tratamos de temas de oído. ¿Te parece si vemos un vídeo en el que expliquemos cómo le tenemos que decir a los pacientes que se pongan las gotas en los oídos? Venga, perfecto. ¿Cómo aplicar las gotas en el oído? Tu farmacéutico informa. En ocasiones es necesario utilizar medicamentos para tratar infecciones u otros problemas que se producen en el oído. Estos medicamentos suelen aplicarse en forma de gotas. Las gotas ópticas o gotas para el oído son productos que se aplican en el canal auditivo externo. Aunque su uso es muy sencillo, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar dañar el oído o agravar el problema que queremos tratar. Lo primero de todo es lavarse bien las manos para evitar contaminar las gotas que vas a manipular y asegurar que el oído está bien limpio y seco antes de aplicarla. Para limpiar el oído externo puedes usar una gasa impregnada en suero fisiológico y secar posteriormente con otra gasa limpia. Antes de aplicar las gotas, pon el frasco entre las manos para calentar un poco su contenido y hacer que la aplicación sea más agradable. Revisa las instrucciones de uso, ya que en algunos casos será necesario quitar el envase antes. Al aplicar las gotas, inclina la cabeza hacia un lado y sostén el frasco de forma vertical sobre el oído afectado. Tira ligeramente del lóbulo de la oreja hacia abajo para abrir el canal auditivo y facilitar la penetración de la gota. Aplica la cantidad de gotas indicadas sin tocar el oído con el envase e intentando que éstas resbalen por el canal auditivo. Mantén la cabeza inclinada unos segundos. Puedes finalizar masajeando suavemente el oído para facilitar la distribución del producto. No debes ponerte algodones, gasas o tapones, ya que absorben parte del producto administrado. Siguiendo estos pasos sencillos, conseguirás aplicar correctamente, de forma fácil
y segura tus botas ópticas. Recuerda, pregunta a tu farmacéutico de confianza, te ayudaremos y resolveremos cualquier duda que tengas en el cuidado y la salud del oído. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. Importante es instilar bien las gotas ópticas para mejorar la eficacia de los tratamientos, ¿verdad? De todos, de todos. Es que es básico y con los ojos nos pasa igual. También hay que saber instilar las gotas en los ojos. ¿Cuáles son las opciones más seguras y efectivas para eliminar un tapón? Cuando ya se ha formado un tapón de cera, es habitual utilizar la clásica jeringa, las clásicas jeringas metálicas o grandes que no tienen aguja, evidentemente, pero sí que permiten echar un chorro con suficiente presión y a una temperatura por lo menos corporal, una temperatura que no sea fría, para poder arrastrar por ese movimiento del agua el tapón de cera hacia el exterior. Esa es una maniobra muy común y que si se hace con cuidado y con delicadeza, pues no debe tener ningún problema. Cuando esas maniobras con la jeringa no son suficientes o no son adecuadas, pues nosotros utilizamos aspiración o utilizar pinzas o cucharillas. Sí que es verdad que últimamente se están difundiendo muchos equipos, no jeringas, sino que pueden emitir presión, son tipo profesional y también son mucho más cómodos y menos lesivos que las jeringas. Nosotros hacemos esas maniobras de aspiración y de extracción con cucharilla con pinza, con una visión directa, con microscopio, evidentemente, porque muchos de estos pacientes lo que tienen detrás son problemas en el oído, problemas de operaciones previas, otras enfermedades del oído en las que hay que ser mucho más delicado para evitar problemas que les podamos causar de tipo iatrogénico, es decir, que son maniobras también como último recurso. Y algo que parece básico, pero que a veces se nos olvida trasladárselo a los pacientes y para ello no es tan básico, es que todo eso que nos has contado en casa, nada. No, en casa, evidentemente, y lo contó antes Nacho, maniobras de prevención. Hay maniobras de prevención, esa higiene que tuvimos en el vídeo, esa higiene del oído, más que del oído en sí mismo, es de la piel del oído, porque es donde está realmente el problema que va a producir esa abundancia de secreciones de cerumen o va a tener una piel muy seca. Muchas veces el cerumen se produce, pero queda retenido porque la piel está tan seca que se descama y sobre esas escamas se queda adherida la cera. En esas situaciones, pues también recomendamos muchas veces el utilizar champús o cremas hidratantes, sin más, para que, aunque haya abundancia de cera, pues pueda resbalar y pueda desplazarse hacia el exterior. Son todo medidas de higiene, son todo medidas de dermatocosmética prácticamente, que a fin de cuentas van a prevenir el problema. Pero si ya hay una persona que ya ha tenido un tapón y lo vuelve a tener otra vez, ellos ya son mucho más conscientes de que es un tapón. En ese caso, el médico lo que sí puede hacer es ver el interior del oído, una otoscopia, y confirmar que realmente se trata de un tapón y no se trata de otro tipo de problema. Por lo tanto, el paciente que tiene una pérdida de audición clara o que tenía una pérdida de audición conocida porque se repite, ese es el paciente que debe ir al médico. Si no tratamos un tapón de cera, ¿qué riesgos corremos? Habitualmente el tapón de cera es algo fisiológico, como estamos comentando aquí, no es una enfermedad por sí misma, sino que va a ser una, digamos, acumulación de cerumen y que va a producir la obstrucción del conducto. El primer efecto que tiene es la pérdida de audición. No suele ser muy intensa como otras enfermedades, pero sí que limita la capacidad de comunicación. Y al obturar el conducto, lo que va a condicionar también es que todos los gérmenes que puede haber en el interior o toda la piel que está macerada, sobre todo si entra agua y no sale, pues pueda provocar algún tipo de infección del oído externo. Esas otitis externas que son muy dolorosas, que debidamente tratadas no van a crear ningún otro problema, pero que sí es importante que un tapón de cera pues, se pueda extraer para evitarlas. ¿Qué os parece si hablamos de algo que ya ha aparecido, que es el tinnitus, los acófonos? Un síntoma también. ¿Qué es exactamente el tinnitus y qué paciente es el típico que tenga tinnitus? Pues efectivamente, tú lo has dicho, el tinnitus, igual que el vértigo, son síntomas. Y como tales síntomas corresponden a muchas causas, a muchas enfermedades distintas. Un acúfeno, un tinnitus, que son palabras sinónimas, es una percepción del paciente de la existencia de un sonido en el interior de su oído
Y a veces es difícil que el paciente distinga entre si es el oído lo que le suena, es la cabeza. Nuestra primera misión muchas veces es ayudarle a identificar dónde tiene el sonido, dónde tiene el tinnitus, si es en un oído, en el otro oído, en los dos oídos a la vez o es en el interior de su cabeza, porque dependiendo de esta ubicación va dirigido el resto de las exploraciones y el tratamiento. Cuando el paciente ya es capaz de tener un tinnitus, nosotros hacemos la exploración, porque lo más frecuente es que un tinnitus se acompañe a un tapón de cera. Toda pérdida de audición suele tener un tinnitus acompañante y como lo más frecuente es el tapón de cera, pues probablemente el tinnitus sea causado también por un tapón de cera. Y en segundo lugar, cualquier hipacusia. Una presbiacusia, una pérdida de audición de la edad, cualquier otra pérdida a lo largo de la vida, se va a manifestar no solo por la hipacusia, sino por el tinnitus. Es mucho más raro que el tinnitus ocurra sin ninguna enfermedad del oído y entonces estaremos buscando una hipertensión arterial, una diabetes, un colesterol alto o incluso un neuronoma del octavo parcel que se llama un neuronoma de la acústica. ¿El tinnitus puede tratarse? El tinnitus se puede tratar, cuando conocemos la causa, se trata la causa, se resuelve el tinnitus, y el tinnitus ese intratable o ese tinnitus que es tan molesto, que provoca tanta incomodidad a esas personas que incluso a veces llega a necesitar tratamiento psiquiátrico, pues va a tener tratamientos de varios tipos. Algunos son con fármacos que ayudan a mejorar la oxigenación de las células ciliadas, que ayudan a mejorar la vascularización del oído, que ayudan a regular la homeostasis del oído, y estamos hablando de fármacos pues, de tipo ginkgo biloba, de melatonina, porque el sueño, la falta de sueño precisamente, el estrés, ayudan mucho a generar y a mantener el acúfeno, el tinnitus, y todo lo que intervenga en reducción del estrés y de mejorar el sueño pues va a ser favorable. Y también hay maniobras o terapias de reeducación, como puede ser un simple audífono, incluso en ausencia de hipacusia, puede mejorar la sensación de ese ruido que tiene el paciente, o incluso ponerse la radio, un auricular oyendo la radio por la noche, si es un acúfeno poco intenso, pues puede ser suficiente para contrarrestar el acúfeno y que el paciente pues, pueda conciliar el sueño. Yo creo que vamos ya más justos de tiempo. Vamos a hacer algunas preguntas del chat. No os preocupéis si no podemos contestarlas todas, porque todas las preguntas se van a contestar por escrito y se van a colgar y vais a recibir toda esa información, así que tranquilos. Una pregunta que es muy frecuente en la farmacia, Serafín, y no sé si te la han hecho. ¿El dormir todos los días con tapones de cera o de espuma, qué pasa? Bueno no es. Esa es la primera respuesta. Bueno no es por varios motivos que ya les hemos comentado aquí. Primero, porque obtura el oído. Obtura el conducto auditivo externo que necesita ventilarse. Es una parte de nuestro cuerpo que necesita que se airee, que entre aire, que se pueda expulsar hacia afuera la cera, las secreciones, las descamaciones de la piel epidérmica que hay en el conducto auditivo externo, y un tapón que se coloca en el oído lo que hace es que bloquea esa autolimpieza. Por lo tanto, desde el punto de vista de la higiene no es bueno. Y en segundo lugar, depende de la consistencia del tapón, pues también provoca una compresión de los propios cartílagos del oído externo en general, y que aunque el paciente no es consciente de ese impacto, pero 8 horas de sueño, el que aguante 8 horas de dormir, pero incluso menos horas, es un traumatismo mecánico que al final una persona se puede levantar por la mañana al día siguiente diciendo, tengo una molestia aquí, ese es el tapón o el auricular de la radio que ha dejado puesto sin quitárselo durante la noche. Todo lo que no es natural al final nos causa un problema, ¿verdad? Bueno, tapar el oído, desde luego, al final nos causa... Hay una compañera que dice que no puede ver los vídeos, no te preocupes. Mira, yo creo que ya tienen ya puesto el enlace a la newsletter de la vocalía. Os vamos a poner, en abril salimos con una newsletter en la vocalía y en esa tenemos un enlace en el que podéis acceder a todo el trabajo que ha hecho la vocalía desde el 2018. Ahí tenéis los enlaces al canal de YouTube, a todas las campañas que llevamos hechas, tanto de oído como de los ojos, de salud ocular y salud en temas de ORL. Por lo tanto, todo eso os llega sin problema, ¿eh? Con este enlace lo veis, así que no os preocupéis. Además, lo podéis viendo, pues, incluso pasándole los enlaces a vuestros pacientes y os sirve de material de pacientes. Todas las campañas tienen infografías para pacientes, infografías para vosotros, para que haga una guía rápida y no os preocupéis por eso porque os lo facilitamos, o si no os comunicáis con nosotros y os damos toda la información que necesitéis
En eso no hay ningún problema. Otra pregunta que tenemos es si la pérdida auditiva se puede frenar o revertir. Depende de la causa que estemos enfrentándonos. Si la pérdida auditiva se debe a una infección del oído medio, como puede ser un colesteatoma o una otitis media crónica, en ese caso la cirugía no solamente limpia el oído medio, quita el colesteatoma, lo extirpa, sino que restaura también la audición que se pierde, porque restaura la cadena de huesecillos y restaura la membrana timpánica perforada. Probablemente el compañero se esté refiriendo a una hipoacusia neurosensorial, en la cual ya el nervio auditivo, las células ciliadas nerviosas son las que están afectándose. En estos casos es difícil la reversión. Por eso las medidas de higiene auditiva, las medidas de alimentación sana, las medidas de evitación del estrés, hacer deporte, todo lo que suponga oxigenación y una vida sana, son medidas que si no la frenan, por lo menos retardan en cierta medida la evolución. En nuestro caso lo que hacemos es vigilancia periódica. Está claro que hay que hacer revisiones de la audición repetidas, cada un periodo de tiempo pues perfectamente asimilable por el paciente, que puede estar en torno a los 6 meses, cada año, y ver la evolución de la hipoacusia. En el momento en que supere los umbrales de la comunicación, proceder rápidamente a una adaptación audioprotésica, porque no tiene sentido decirle a una persona, no, espérate que oiga peor para ponerle un audífono. No, ahora que está oyendo bien es cuando es el momento de ponerle un audífono. No vamos a esperar a que no oiga nada. Mira, hay una pregunta aquí en el chat que a mí me parece muy interesante, sobre todo en el tema de colaboración entre otorrinos y farmacéuticos. Y es que hay una compañera que dice que cuando le solicitan gotas para el oído, ella siempre dice que no, que se vaya al otorrino. Eso es una norma básica que tenemos en la farmacia. ¿Estás de acuerdo con ella? Sí, yo creo que no solamente por respeto entre profesionales, sino porque es muy razonable el que no se prescriba o no se facilite un fármaco sin saber qué hay detrás, sin tener un diagnóstico claro, porque probablemente con una simple inspección con otoscopio del oído podemos ver si ese paciente solo tiene una infección del oído externo o solamente tiene un tapón de cera, pero también es frecuente que además de no oír bien tenga una perforación del tímpano, puede tener incluso un cuerpo extraño, puede tener incluso un insecto introducido dentro del conducto auditivo externo y que una gota pues no es que le haga mucho daño, pero tampoco le va a beneficiar. Por lo tanto, es muy importante que todo tipo de tratamiento se produzca después de un diagnóstico. Sí, yo creo que la única gota que estaría permitida es la gota secante cuando salen de las piscinas, de la playa, sí, ¿no? Que se queda un poco de agua en el oído. Y siempre en personas que sanas. Conozcan que no tengan ningún otro problema. Personas Por eso sanas. es importante saber que están sanas. Bueno, el tiempo nos apremia, ya lo siento yo, porque estamos justo en el momento más relajado y de mayor conversación, pero tenemos que ir cerrando este webinar. Me gustaría agradeceros a los dos la simpleza de las respuestas, lo atractivas que han sido. Alguna persona aquí en el chat nos ha puesto brillantes. Yo estoy de acuerdo con esa persona. Yo creo que hemos dado unas pautas generales para los farmacéuticos y también para que los farmacéuticos puedan transmitirla a los pacientes, que al final es nuestro objetivo común. Los pacientes. Animaros a todos a que dedicáis a vuestros pacientes que se hagan revisiones auditivas, a que potenciéis el uso de audífonos, sobre todo por todo el tema social que conlleva el no querer utilizar audífonos. Recordaros la newsletter que salió el 3 de abril. Vuestro colegio ha debido de mandaros toda esa información. Si no, el enlace lo tenéis ahí. Ahí tenéis la información de 5 años de trabajo de esta vocalía en muchísimos temas que os van a acercar a poder dar consejos prácticos en vuestro día a día. La campaña que cerramos hoy se abrió el año pasado con la salud del oído en niños y adolescentes. Hoy lo hemos hecho en adultos y senior. Tenéis un material bastante interesante. Os voy a enseñar el material de este año, que ya lo podéis bajar. Esta es la guía, ¿vale? El año pasado se hizo otra guía igual para niños y adolescentes, y luego tenéis 4 infografías, 2 que siempre van a dirigidos a los pacientes y 2 que van a dirigidos a vosotros, para que quien no pueda leerse la guía, con leerse esas 2 infografías ya tiene una información muy básica. Podéis distribuir
esta información a todos los de vuestro equipo. Para poder dar consejos del oído hay que estar formado en oído. Para poder dar consejos de todo este tipo de temas te tienes que sentir seguro. Y yo creo que con estas campañas y con estas guías que os facilitamos podéis sentiros seguros. Dar las gracias a Rey Jofre, nuestro laboratorio patrocinador, porque gracias a ellos podemos cada año ofreceros toda esta información que os ayuda en el día a día de la farmacia, os ayuda y nos ayuda, ¿verdad? Porque para nosotros y para nuestros equipos también es importante. Hoy quiero dar las gracias a todo el equipo de vocales que han participado en este trabajo y especialmente a Paco Coello, vocal de Pontevedra, porque es una persona que me hubiera gustado que hoy estuviera aquí con nosotros, porque es uno de los integrantes y de los grandes hacedores de la guía que tenemos, pero bueno, no ha podido estar, pero desde aquí todo mi reconocimiento y mi agradecimiento por todo el trabajo prestado, no solo en esta campaña, sino en todos los años que llevo yo como vocal. Paco es un apoyo, como te decía, las 3 patas, pues Paco es una de las patas de esta vocalía. Gracias a todos vosotros por acompañarnos. Recordaros que el webinar queda grabado en el espacio webinar de la página web del Consejo. Cuando saquemos la siguiente newsletter, este enlace también irá ahí, así que tranquilos. Lo tenéis en el canal, ponéis canal YouTube, ORL, lo que sea farmacéuticos, ponéis siempre la palabra farmacéutico y también lo estaréis buscando directamente en Google. Y todas estas cosas que se nos han quedado por contestar, os las contestaremos. Gracias y hasta la próxima.